fluyendo. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu cuidado de cada uno de nosotros. Sabemos que tú estás con nosotros, que tú no nos abandonas, que no importan las tribulaciones que nos rodeen, las pruebas que enfrentemos, tú no nos desamparas porque tu mano está sobre nuestras vidas y tú eres el Dios que gobierna la historia y que gobierna cada una de nuestras vidas de acuerdo a tu perfecta voluntad. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor, a no confiar en las cosas del mundo, sino en ti, Señor. Padre, te pedimos que abras tu palabra en esta noche. Espíritu Santo, te damos la bienvenida porque tú eres el invitado más importante de todos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces aquí estamos de nuevo. Hemos estado estudiando Apocalipsis 14. Como la semana pasada tuve que dar la clase por WhatsApp y no quedó grabada, y de pronto algunas personas quieren ver la grabación, pues voy a hacer un resumen muy rapidito de Apocalipsis 14, pero solamente voy a tomar los versículos más importantes del capítulo. Entonces comenzamos, primero está el Cordero, aparece el Cordero en Apocalipsis 14 y 144,000 que están sellados. Y dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Eso es Apocalipsis 14, versículo 1. Entonces, ¿qué dijimos? Jesucristo es el Cordero que está sobre el monte Sión con los 144,000 sellados. Ahora, esa palabra Cordero es muy importante porque esta mañana yo estaba leyendo la palabra, estaba leyendo en Romanos, me estaba leyendo en Crónicas también, que David decidió construir el templo. Y yo siempre decía, bueno, el monte Sión, sí, pero resulta que no es exactamente en el monte Sión, sino en el monte Moriah, que es parte del monte Sión, es decir, específicamente en la parte del monte que se llama el monte Moriah. Y la palabra Moriah significa el Dios que ve. Y en el momento en que David va a construir el templo, resulta que él va a la parcela en donde estaba un ángel destructor que estaba matando a todo el mundo. Porque David había hecho un censo de Israel y era algo que no le agradó a Dios. Y murieron más de 70,000 personas. Entonces David estaba implorándole a Dios para que acabara la matanza. Entonces Dios tuvo misericordia y David fue a ese monte que era de un jebuseo, es decir, esa parte del monte ni siquiera era de un judío, era de un jebuseo que era un gentil. Entonces David le dice, te compro el terreno, y este jebuseo, que no me acuerdo el nombre exactamente ahora, le dice, no, tranquilo, señor rey, yo se lo regalo y le doy el sacrificio y la leña y todo. Entonces David le dice, no, yo tengo que pagar por esto porque no quiero que un sacrificio que yo le haga a Dios sea gratis. Entonces, en ese momento, David le paga el valor del terreno a este jebuseo, construye su altar y sacrifica un cordero. Y entonces eso me trajo de vuelta a Abraham, porque Abraham, cuando salió a sacrificar, que hizo hacer un sacrificio en el monte Sinaí, después de caminar 3 días, que iba a matar a su propio hijo,
en obediencia a Dios, ¿qué se apareció? Un cordero. Entonces, Abraham al final sacrificó el cordero en lugar de sacrificar a su hijo. Y lo mismo David sacrificó un cordero como una ofrenda de paz delante de Dios para que acabara la matanza. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y Jesucristo muere como el cordero que fue sacrificado por el pecado de toda la humanidad. Es decir, Jesucristo, siendo el Hijo del Padre, no tuvo el privilegio de no morir como el hijo de Abraham, sino que fue un cordero que fue sacrificado. Es decir, el dolor de un padre cuando ve que su hijo está siendo sacrificado, digamos que si Abraham hubiera llegado a sacrificar a su propio hijo, ese hombre hubiera quedado destrozado. Y después, cuando volviera, ¿qué le iba a decir a su esposa? Maté a mi hijo en un monte. Lo mata. Pero Dios, habiéndose hecho carne a través de Jesucristo, permitió que su hijo muriera en la cruz como el cordero que fue sacrificado. Y la imagen en Apocalipsis es increíble porque es algo que no nos cabe en nuestra mente cuando dice que Juan, cuando vio quién era digno de abrir los sellos que tenía Dios en su mano, que era un testamento con 7 sellos, en el capítulo 4 de Apocalipsis, dice que nadie era digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, sino solamente el león de la tribu de Judá. Pero cuando Juan voltea a mirar, y eso ya lo he dicho, yo creo que ya lo dije anteriormente, ¿qué ve? Un cordero recién sacrificado, es decir, cubierto de sangre. Y eso es, nosotros somos como en Cristo Jesús, esa muerte que teníamos nosotros ya sentenciada, porque el corazón del hombre tiende a hacer mal desde su nacimiento, no llegó a nuestras vidas por la gracia de Cristo, pero le costó su vida. Entonces aquí dice, después miré y aquí el Cordero, hablando de Jesucristo, que estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él. ¿El nombre de quién? Del Cordero. Nosotros estamos sellados con la sangre del Cordero. Y de su Padre escrito en la frente. ¿Dónde? En nuestra frente, que es donde en la mente. Y la salvación comienza por la mente. Lo que tú piensas, eso es lo que tú eres. Es lo que decía Pablo. Decía, piensa las cosas del reino y tú verás manifestarte, verás cómo se manifiesta el poder de Dios. Pero si nuestra mente está invadida por pensamientos que no son de Dios, entonces esos pensamientos ahogan la palabra de Dios que puede transformar nuestras vidas. Entonces los afanes de la vida o de pronto las preocupaciones de la vida nos absorben tanto que absorben nuestra mente, y eso es lo que quiere el enemigo, mantener nuestra mente en un estado de agitación constante, pensando en cosas que pueden suceder, pero que al final muchas veces no suceden. Y entonces perdimos todo ese tiempo preocupándonos por algo que al final no sucedió. Y perdimos todo ese tiempo en nuestra relación con Cristo y dejamos que el enemigo nos robara la paz. Y eso es lo que decía una persona que entrevistaron que tenía como 100 años. Y le dijeron, bueno, ¿y de qué se arrepiente después de vivir 100 años en su vida? Y esta persona le dijo al entrevistador, me arrepiento de haberme preocupado por tantas cosas que nunca sucedieron. Y las que sucedieron, después me di cuenta que iban a suceder si me hubiese preocupado o no me hubiese preocupado de todas maneras. Entonces, preocuparnos
no va a cambiar las cosas. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que ser responsables, tenemos que cumplir con nuestro trabajo, con las diligencias que tenemos que hacer, con tener una vida que esté disciplinada, una vida que sea centrada en Dios, en el prójimo, siendo responsables en todas las áreas, pero de resto no podemos hacer nada más, porque todo el resto está en las manos de Dios. Entonces nos preocupamos por la guerra, por el presidente, por la política, que sí, es importante, pero no debemos dejar que eso nos consuma. Bueno, quería compartir eso que he sentido en mi corazón. Entonces, siguiendo con el tema, dijimos que el monte Sión representa a la iglesia, a los que siguen al Cordero, que fue sacrificado en el monte Sión, exactamente en Moriah. Y Moriah significa el Dios que ve, o el Dios que cuida. Es decir, Dios vio el Cordero y Él actuó de acuerdo a lo que vio. Y cuando nosotros hacemos sacrificios de alabanza, sacrificios de obediencia, hacer cosas que no quisiéramos hacer, pero sabemos que hay que hacerlas en obediencia al Señor. Ese sacrificio Dios lo ve y nos recompensa. Amén. Entonces dice que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. Así lo tenemos nosotros. Y estos redimidos no representan los 12,000 de cada tribu, como dice en Apocalipsis 6 o 7, sino que el número 12 significa autoridad y 12,000 quiere decir que tienen plena autoridad, y esos 144,000, 12,000 de cada tribu habla de la autoridad de la iglesia en el mundo cuando predica el Evangelio, porque el Evangelio es la autoridad del reino de Dios descendiendo sobre la tierra o irrumpiendo sobre el mundo. Amén. Dice que cantan un cántico nuevo que solo los redimidos pueden aprender. La salvación es algo individual. Yo no puedo ser salvo por mi hijo, ni por mi papá, ni por mi hermana. Dios no tiene nietos, sino que cada uno de nosotros tiene una relación personal, íntima, con Dios. Y ese cántico nuevo solamente lo conocemos nosotros en el fondo de nuestro corazón, y nadie lo puede cantar, sino cada uno de nosotros. Amén. Y hay una imagen de virginidad en estos 144,000, porque sí que son vírgenes. Es decir, no puede ser algo literal, porque tienes que buscar 144,000 judíos que sean vírgenes para que se cumpliera literalmente esa profecía. Pero la virginidad habla de mantenernos separados para Dios. Es una virginidad de santidad, como es el color blanco con que están vestidos. Amén. Y luego más adelante, en el capítulo 14, versículos 6 y 7, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Porque el mensaje del evangelio es porque cuando tú llegas a los pies de Cristo, naces de nuevo, es una nueva creación en Cristo Jesús, pero esta nueva creación es eterna. Vamos a morir físicamente tarde o temprano, a menos que Cristo venga antes de que muramos en nuestra vida terrenal. Pero lo primero que hace Cristo es que resucitamos de nuevo en Cristo Jesús para una vida eterna. Entonces la muerte de la tierra, es decir, de la vida terrestre, no es tanto una muerte, sino una transición de una vida en la tierra a una vida en el Espíritu con Dios eternamente. Y es algo que también he venido estudiando, porque
yo escucho a algunas personas que dicen, bueno, algunos dicen, cuando la persona muere, entra en un sueño temporal hasta que llegue el día de la resurrección de los muertos. Algunos dicen eso. Otros dicen, no, el alma del muerto se va para estar con Cristo, o el espíritu del muerto se va para estar con Cristo en el paraíso hasta el día de la resurrección de los muertos. Otros hablan acerca de las moradas que prepara Jesús, las moradas eternas de que habla Juan en el capítulo 1, versículo 2, creo que es. Pero si ustedes miran y estudian con cuidado, se dan cuenta de que, primero que todo, nosotros vivimos en un tiempo temporal como seres humanos. Vivimos en el cronos del hombre, que es un tiempo plano, que tiene un comienzo y tiene un final. Es una línea recta. Tenemos pasado, presente y futuro. Pero Dios no vive en esa dimensión. Dios vive en una dimensión que es un presente eterno, que le decimos el kairos de Dios. Pero nosotros, como somos seres finitos, no entendemos el kairos de Dios, porque dentro de nuestra mente finita el concepto de eternidad es muy difícil de aprender, de entender, ¿sí? Y Albert Einstein, en su teoría de la relatividad, dijo que el tiempo es relativo, que el tiempo no está fijo, no está escrito en piedra. Digamos que de acuerdo a la velocidad de la luz, el tiempo puede parar. Entonces tú puedes ir en la velocidad de la luz para otra parte por unos años y volver, y ha pasado 300 años en la Tierra y tú ni te diste cuenta. Es decir, el tiempo es algo relativo. Entonces yo siempre he pensado que cuando tú te mueres en esta vida terrenal, o dejas de existir en esta vida terrenal, entras a una dimensión eterna donde el reino de Dios ya está realizado. Es decir, tú entras directamente a un cielo nuevo y a una tierra nueva, vestido con un cuerpo glorioso, para vivir eternamente con Cristo en ese nuevo cielo y esa nueva tierra que promete Apocalipsis 20. Es decir, ni duermes, ni estás en las moradas celestiales, ni estás en el paraíso. Todo eso está hablando es de una vida eterna. Porque tú sales del concepto del cronos y entras en el kairos de Dios, entonces ya entras en un tiempo ya realizado, en un reino ya establecido, en una nueva tierra, en unos nuevos cielos ya manifestados, una tierra ya restaurada o renovada. Porque, ¿qué dice Romanos? Romanos dice que la creación se goza cuando ve el milagro de las personas que nacen de nuevo, porque es una nueva creación. Es decir, la salvación es una nueva creación, alguien que había muerto que ahora existe para Cristo. Entonces es un milagro tan grande que la creación se goza, dice en el capítulo 8 de Apocalipsis, y dice que la creación espera con ansias el día de su propia redención, porque fue sometida a vanidad, dice Romanos 8. ¿Cuándo fue sometida a vanidad? Cuando Dios la maldijo en Génesis 3. Es decir, la creación fue sometida a vanidad, y dice que Dios dijo que ahora produciría cizaña. Y eso pasó desde Génesis, desde el principio de la creación, y ha estado así y va a seguir así hasta el fin del mundo. La creación seguirá gimiendo con dolores de parto, es decir, los dolores de parto no son una señal del final, sino que nosotros hemos tenido dolores de parto desde la creación
hasta el fin del mundo. Entonces, las personas que dicen, es que esas señales, esas guerras son las señales del principio de dolores. Cuando Jesús habló del principio de dolores, él estaba pensando en Génesis 3. Porque Jesucristo vivía en el kairos de Dios y él entró a la dimensión del cronos del hombre, pero él conocía la mente de Dios, él sabía que este tiempo de la creación, desde el principio hasta el final, para Dios es como un día, es como un segundo, porque Dios ve el principio desde el final. Eso es difícil de entender. Pero entonces nuestra muerte terrenal es el cumplimiento de todas las promesas que aparecen en la Biblia, entrando de una vez a disfrutar todas las promesas que Dios hizo para nosotros. Y esta creación Dios la ama y no la va a perder, la va a restaurar, la va a hacer nueva. Amén. Entonces luego dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, es decir, el evangelio es eterno porque nos da eternidad. Amén. En esta vida resucitamos para una vida eterna espiritualmente, pero vamos a tener un cambio de dimensión de este cuerpo que es como una carpa que se va poco a poco desgastando y vamos a recibir un cuerpo glorioso, como dice Pablo en 1 Corintios 11, si no me equivoco, pero es un cuerpo indestructible y eterno, porque nosotros no fuimos creados para volar en medio del universo como almas desnudas. Eso es una idea platónica. Pablo nunca, él como digamos, teológicamente le entendía que el cuerpo suje en griego es una unidad indivisible. Es decir, él no hacía la diferencia entre alma, espíritu y cuerpo, todo era una unidad. Entonces él ve la muerte como que esa unidad pasa de una dimensión terrenal a una dimensión espiritual, pero completa. No que se zafa el alma y se zafa el espíritu y se queda el cuerpo y ahora esa alma y espíritu. No, de una vez es una nueva creación eterna con un nuevo cuerpo, un nuevo cuerpo glorioso en una nueva tierra y nuevos cielos. Amén. Luego dice que ese ángel dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. El primer ángel que anuncia el evangelio a toda nación. El anuncio del evangelio la palabra evangelio significa una buena noticia de vida eterna, pero también es un evangelio de juicio para el que no lo cree. Porque es como, mi hijo murió por ti para que puedas ser justo delante de mí, porque yo te amo. Pero entonces tú dices, no, a mí no me interesa el amor de Dios. Bueno, allá tú. Eso lo decides tú. Entonces también es juicio. Entonces dice, acordemos que la verdadera señal del fin del mundo no es ni la guerra, ni las pestes, nada de eso. La única señal es cuando el evangelio del reino sea publicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. El resto son distractores que el enemigo usa para que pensemos en las cosas que no son importantes. Lo importante es que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Mateo 24:14. Luego dice, bueno, ya hablamos que las guerras y los terremotos siempre las hemos tenido. Son principios de dolores, pero desde la creación hasta el fin del mundo. Luego, Apocalipsis 14:8 dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Amén.
Si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat, yo estoy pendiente, estoy mirando, no sino que la escribas y yo te la contesto. Es decir, no les dé miedo a preguntar, que yo de pronto no tengo todas las respuestas, pero yo les voy contestando. Amén. Babilonia representa el mundo, el deseo del mundo de ser igual a Dios. Fue un imperio que destruyó Israel, acuérdense, pero en Apocalipsis aparece mucho Babilonia. Y Pedro dice, en una de las cartas de Pedro dice, estamos aquí en Babilonia. ¿Por qué? Porque él no podía decir que estaba en Roma para hablar mal de Roma, porque Babilonia es como una palabra clave que usaban los cristianos en los tiempos de Juan para referirse a Roma, sin decir Roma, porque acuérdense que a los cristianos los perseguían y los mataban. Entonces, cuando querían decir algo de Roma, hablaban de Babilonia. Entonces dice, una sociedad que busca su propia gloria es Babilonia. Acuérdense la torre de Babel, que construyó una torre y dijeron, hagámonos un nombre a nosotros mismos. Es interesante cuando llegó Pentecostés, hay una comparación entre la torre de Babel, que eran muchas naciones construyendo una torre que llegara hasta el cielo, los arquitectos siguratas, que son los que construían esas torres en esos tiempos, como 500 años, ¿no? como 800 años antes de Cristo. Todos construían esas torres de la misma manera, como una escalera que iba subiendo y subía y daba vueltas hasta que llegaba a una gran altura. Escalera, es decir, paso a paso iban subiendo la escalera hasta que llegaban a la parte de arriba. Ese es un arquitecto sigurata. Y es la idea del ser humano queriendo llegar a ser igual a Dios a través de su propio esfuerzo. Ok. Ya miramos. Mónica. Termino la explicación de Babilonia. Entonces, ¿qué pasa? Babilonia o Babel es la ambición del ser humano de querer llegar a ganarse el favor de Dios por sus propios esfuerzos. No reconocer que somos criaturas en necesidad de salvación. ¿Sí? Entonces dice que luego vino Dios y dice que confundió la lengua de todos los que estaban construyendo la torre y se dispersaron por toda la tierra. Pero cuando llegó Pentecostés, resulta que dice que habían partos, medios de todas las partes, de todas las naciones que escucharon cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés como lengua de fuego sobre los apóstoles y que todos estaban hablando en diferentes lenguas y que todos los que habían llegado entendían lo que decían. Es decir, así como en Babel confundió la lengua de todas las naciones, en Pentecostés unió a todas las naciones a través de una sola lengua, que es el reino de Dios. Es decir, la predicación del Evangelio. Y tú encuentras un cristiano en Mongolia, o en China, o en Rusia, o en Colombia, o en Australia, y todos tenemos algo en común, el Evangelio, que nos une. Porque hay algo espiritual y de alguna manera cultural que nos une con otros cristianos porque tenemos un interés en común, que es Cristo Jesús. Y eso es lo que ha unido el Evangelio a través de todo el mundo. Bueno, dice Mónica González, Carlos, pues los dolores de parto sí se van intensificando cuando se aproxima el nacimiento. Entonces podríamos decir que sí vamos a ver un aceleramiento de los dolores de parto. Pues yo les voy a decir algo. Por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial,
Yo he leído un poquito sobre el cristianismo en ese tiempo y todos estaban convencidos que la Segunda Guerra Mundial era una intensificación de los dolores de parto y que el mundo se iba a acabar. Eso fue hace 80 años más o menos, 90 años, 1940, más o menos 1936, 1940, y en ese tiempo nacieron muchas sectas. Por ejemplo, los adventistas, muchas se han acabado, pero algunas han permanecido. El libro de Mormones en esos tiempos, todo eso, porque todos estaban convencidos de que el mundo se iba a acabar y que esos dolores de parto, el mundo iba a ser el fin del mundo. Luego tenemos, si nos vamos más atrás, la Primera Guerra Mundial también fue terrible. Si vamos más atrás, la peste bubónica, el 50% de la población de Europa murió. Si esa no es una intensificación de los dolores de parto, entonces no sé qué es. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos distorsionar lo que dice la Biblia acerca de los dolores de parto. Los dolores de parto están en Romanos 8 y también cuando Jesús habla es principio de dolores, está hablando del tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. No de que hay un tiempo específico en que los dolores se van a incrementar. Siempre hemos tenido dolores. Siempre ha habido subidas y bajadas en la historia. Y la historia sigue dando vueltas y vueltas y el mundo nada que se acaba. Yo conozco a algunas personas que dijeron, yo sé que en mi tiempo Cristo va a venir y lo juro y lo rejuro y estoy seguro porque Dios me dijo que Cristo iba a venir y yo sé que yo voy a ver la venida de Cristo porque estoy viviendo en un tiempo privilegiado, y se murieron y no pasó nada. Y siguió la historia. Entonces, la única señal, Cristo lo dijo, fue cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Sí? Y también Pablo dijo, y también hablando de Israel, dice, pero Israel, todo Israel será salvo. Es decir, cuando vemos muchos judíos viniendo a los pies de Cristo, decimos verdaderamente, eso sí es una señal del fin del mundo. Cuando el evangelio es predicado en todo el mundo y muchos judíos llegan a los pies de Cristo. ¿Sí? Eso no quiere decir que todo Israel va a ser salvo, porque el único camino es a través de Cristo. Entonces dice que de alguna manera lo que Pablo está diciendo es que se le abre la puerta para que Israel, que ha sido enceguecido por un tiempo, una temporada, de pronto abre los ojos y vea que la salvación viene por la fe y no por la ley. ¿Sí? Entonces, pienso que esta especulación acerca de los últimos tiempos, muchas interpretan y comienzan a tomar profecías del Antiguo Testamento para traerlas al presente, pero sin aterrizarlas en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es, digamos, todo el Antiguo Testamento nosotros lo tenemos que leer desde la perspectiva del Nuevo Testamento porque todo cambió. ¿Sí? Sí, bueno, sí, que los judíos digan ven Jesús, es decir, Maranata, ¿sí? Eso es lo que debemos decir todos los cristianos, en todas las generaciones. Maranata, que venga, ven Señor Jesús. Pero para que venga Jesús tenemos que predicar el evangelio. Es decir, cuando Jesús hablaba en Mateo 24, él dijo, pero aún no es el fin. Vendrán Mesías y vendrán pestes y guerras y rumores de guerra, pero aún no es el fin. No se dejen engañar. Es decir, esas señales de que habla Jesús, la única señal verdadera es la predicación del evangelio. El resto no son señales del fin del mundo. Son
acontecimientos que han estado con nosotros toda la historia. ¿Sí? Siempre ha habido anticristos. Ahora, anticristo no es un ser mítico, gigantesco, que se levanta y se enfrenta a Dios en un dualismo como si tuviera el mismo poder de Dios y finalmente Dios lo vence porque pues, nosotros creemos que Dios es el vencedor, pero nosotros estamos refugiados en medio de un mundo maligno. No, la palabra es muy clara, el que vive en nosotros ha vencido al mundo, dice Juan. Y cuando habla del anticristo, el primero y segundo de Juan dice que el anticristo es un espíritu, no un ser individual, ni una bestia, ni ninguna de las bestias de Apocalipsis. No, es todo aquel que niega que Cristo es hijo de Dios, es anticristo. Así de sencillo. Es decir, estamos rodeados de anticristos, pero no le podemos decir eso a nadie porque nos pegan y se ofenden. Pero anticristo es el que no cree en Cristo. Así, no es más. El resto es pura invención, pura distorsión y están poniéndole tiza a un término que no puede ir más allá. ¿Sí? Entonces dicen que el anticristo es Babilonia y que es la bestia y que es Hitler y que fue Mussolini y que fue el otro y el otro. No, es un espíritu, es algo plural. ¿Ok? Entonces sí, nuestro deseo es que Cristo venga. Yo quisiera que Cristo viniera en mi generación. Amén, sería una bendición. Pero mi labor no es todo el tiempo diciendo, ven Señor Jesús, que yo sí quiero que venga, sino dedicarme a la gran comisión. Es predicar este evangelio a todas las naciones y hacer discípulos de todas las naciones, porque eso puede ser un distractor. Amén. Luego, bueno, Mónica, muchas gracias por las preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, con mucho gusto. Entonces luego viene la marca de la bestia, Apocalipsis 14, 9 al 11. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces, acuérdense que hablamos de una marca que nosotros estamos sellados con la sangre de Cristo, ¿sí? Como sellados, como una carta, cuando se sella y se pone una cera roja y se pone un anillo o un sello, de manera que esa carta nadie la puede abrir hasta que llegue a su destino. Así estamos nosotros sellados por la sangre de Cristo. Nada nos puede tocar porque hemos sido sellados con la sangre de Cristo. Pero entonces habrá esta otra marca, ese es un sello, es un sello de propiedad, de amor del Padre sobre nuestras vidas. Pero luego dice, si alguno adora a la bestia y recibe la marca en su frente o en su mano, también él beberá de la ira de Dios, otra marca diferente. Esta es una marca de los impíos. Esta marca es una palabra diferente en hebreo que significa como cuando marcan el ganado con un hierro incandescente y queda una marca. Ese es el tipo de marca a la que se refiere la palabra que se utiliza aquí para la palabra marca, ¿sí? Es decir, como cuando tú marcas el ganado, ahora es mi propiedad y yo hago lo que quiera con él. Y el más gordo yo lo mato y me lo como. Ese es otro tipo de marca. Esa marca de esclavitud, no de libertad. ¿Sí? Y este dice que es una marca en la frente también y de la misma manera. ¿Pero qué significa? Esta mente que es liberada a través de la sangre de Cristo y que somos liberados de las ataduras del mundo, ahora nuestra mente se debe llenar con el reino de Dios y con nuestra relación con Dios. Ahora esta mente es una mente corrompida, una mente que a través del pecado se ha endurecido. Entonces, la marca en la mano de que habla también este versículo es que son obras de iniquidad.
es cuando uno comienza a hacer obras que no están de acuerdo al reino de Dios, ¿sí? Y luego los que reciben esta marca en la mente, que es esa mente corrompida, que está en caos, una angustia constante, porque así vive mucha gente en el mundo, ¿sí? No tiene reposo, no logran entrar en el reposo de Dios, porque hay incredulidad, hay afán, hay angustia, ¿sí? Y no hay descanso en Cristo Jesús. Amén. Bueno, siguiendo con las preguntas de Víctor. Dice, entonces nosotros controlamos de alguna manera la venida de Cristo. Si hoy mismo todos en todo el mundo difundiéramos el Evangelio, ¿vendría Jesús? La pregunta es, nosotros siempre queremos saber el tiempo de la venida de Cristo. Y dedicar en Mateo 24, él llega y dice, pero el venida, hablando de Cristo, palabras de Cristo, siendo Él la segunda persona de la Trinidad, porque nosotros somos trinitarios, creemos en un Dios que tiene cuatro partes, que está en tres partes, ¿sí? O tres dimensiones, es decir, un solo Dios y tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Hijo, Cristo, el Cordero, dice, ni yo sé el tiempo de mi venida, ni los ángeles tampoco lo saben. El único que lo sabe es mi Padre. Es decir, ni siquiera Cristo sabe el tiempo de su venida. Entonces, nosotros nos preocupamos si Cristo viene o no viene, ¿sí? Pero lo único que yo digo, hay unas señales. ¿Y qué señal dejó Cristo? Cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Eso es una señal. Ahora, ¿qué pasa? La iglesia ha predicado el evangelio. Sin embargo, está llena de pecado, porque hay iglesias sanas y santas, aunque siempre la iglesia hay pecadores, siempre va a haber cizaña con trigo. Ninguna iglesia es perfecta. Además, una iglesia es como un hospital a donde llegan los enfermos para ser curados, ¿sí? Entonces siempre va a haber pecado en la iglesia, pero la iglesia tiene que ir llevando un camino de santidad para que aquellos enfermos que llegan a la iglesia entren en una relación con Cristo y su vida sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Tú no puedes tener una persona que sigue en pecado toda la vida sin cambiar porque no tiene una relación con Cristo. Es un hijo bastardo, un hijo ilegítimo que no ha conocido de Cristo porque su vida no ha sido transformada, ¿sí? Entonces siempre va a haber cizaña. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Seguir predicando el evangelio y no preocuparnos de cuándo viene Cristo, porque ese es el problema que solamente Dios lo sabe, ¿sí? Y entonces, esas, digamos, y Mónica también me dice, hay una señal que también debe cumplir antes, me refiero a la gran apostasía. La gran apostasía comenzó desde Daniel, pero sigamos con la parte de Víctor, es decir, ¿qué está esperando Dios? Una generación que en obediencia predique el evangelio hasta que llene toda la tierra. Pero la iglesia, por su propio pecado, se ha desviado del propósito de Dios, ¿sí? Por ejemplo, Israel pudo haber entrado a la tierra prometida en 2 o 3 años, pero se demoró 40 años por su propia incredulidad y por su propio pecado. Y la historia puede seguir igual por otros 5,000 años si la iglesia sigue tibia y seguimos con el pecado dentro de la iglesia. Sin embargo, a pesar de la tibieza, a pesar de la superficialidad, a pesar de todo, el evangelio sigue creciendo porque es un milagro.
y muchas personas están llegando a Cristo, pero va a llegar un momento en que Dios va a descender el juicio sobre el mundo, pero primero va a comenzar por la iglesia. Eso lo dice Pedro. Y primero vendrá el juicio sobre la iglesia y luego se derramará sobre el mundo. Entonces, ¿cómo podemos acelerar la venida de Cristo? Predicando el Evangelio. Y Pablo lo hizo. Dijo, yo prediqué el Evangelio, llené toda Asia Menor con el Evangelio, con la esperanza de que Cristo volviera. Y Cristo no vino. Y Pablo, que esperaba que él viviera, porque cuando él habla en Primera de Tesalonicenses 4, dice, y nosotros los que hayamos llegado hasta su venida, seremos arrebatados junto con los muertos que resucitan primero. Es decir, la esperanza de Pablo es que Cristo viniera. Cristo también era un maranata, él decía que Cristo venga. Pablo, ¿no? Pero Cristo no vino, pero él ya después, más adelante, él escribe en Corintios que dice, yo he derramado mi vida por el Evangelio, la tengo como una ofrenda agradable delante de Dios, porque yo estoy pronto a partir. Es decir, llegó un punto en que dijo, no va a venir Cristo durante mi tiempo, pero yo hice el mayor esfuerzo, yo prediqué el Evangelio hasta donde pude. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. En lugar de estar preocupados acerca de las señales y la venida y esto y lo otro, estar predicando el Evangelio como lo hizo Pablo. Ahora, una señal, la apostasía. La apostasía comenzó con Antíoco Epífanes en el año 300 antes de Cristo, es decir, en el tiempo intertestamentario, cuando Antíoco invadió el templo y ofreció un cerdo en el altar y quería convertir la fe judía a una fe helenizada, es decir, que la cultura griega absorbiera la fe judía y se convirtiera en una mezcla, una síntesis de varias religiones. No pudo. Los macabeos se enfrentaron a Antíoco y acabaron con esa apostasía que había invadido el templo y lucharon y dieron su vida por la fe. Es decir, no conocían de Cristo, pero fueron fieles a lo que creían y de alguna manera mantuvieron la pureza del judaísmo a través de la muerte de muchos judíos luchando contra Antíoco y lo lograron vencer y lograron reinar durante muchos años, que son los asmodeos. ¿Sí? Ahora, luego Cristo habla acerca de la apostasía y dice, cuando veáis la abominación de la que habló Daniel acercarse, dice, no huyan, dice, no se bajen de la casa, sino huyan a los montes y huyan, salgan de la ciudad. Es decir, si uno se fuera a acabar en esa señal en particular, irse a un monte pues no te iba a salvar porque el mundo se iba a acabar de todas maneras. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? No está hablando del fin del mundo, está hablando de un imperio que iba a venir, iba a destruir el templo, y entonces Jesús le dijo, cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló Daniel, está hablando de ese ejército romano que bajó por Galilea del norte y derrotó y invadió todo Israel hasta que llegó a Jerusalén, destruyó a Jerusalén y destruyó el templo. Esa es la apostasía y la abominación desoladora. Ahora, si de alguna manera se sigue cumpliendo una apostasía porque el mundo está en apostasía. Muchos gobiernos no reconocen que Dios es el que gobierna la historia y están intentando establecer un paraíso terrenal perfecto porque el ser humano está consciente de que perdió el huerto del Edén y en el fondo anhela restaurar ese huerto que era perfecto y estaba en armonía entre la naturaleza, los animales y el ser humano. Pero de lo que no está consciente es que ha perdido su relación con Dios. La única forma de restaurar ese huerto es cuando el ser humano
restaure su relación con Dios, entonces ese huerto comienza en el corazón del ser humano, invade su mente, su cuerpo, su corazón, su vida, y comienza a estar en armonía, primero con Dios, y luego con sí mismo, y luego con el prójimo. Y así es como así es como Cristo estaba cambiando el mundo, a través del Evangelio que cambiaba al ser del interior hacia el exterior. Pero el mundo está tratando de cambiar al hombre a través de las leyes, pero la ley nunca podrá transformar a un ser humano, porque el corazón sigue corrupto. Amén. Bueno, yo creo que ya estamos 7:51, yo creo que ya estamos terminando el tiempo. La última parte dice, habla de la siega y la vendimia, pero eso lo vamos a hacer la próxima semana, y les voy a mandar el capítulo 15, que ya lo tengo escrito. Cerramos el capítulo 14, porque ya me extendí demasiado por hoy, y entramos en el capítulo 15, que es bien interesante, y es muy lleno de significado. Amén. Bueno, vamos a terminar por hoy. Espero haber contestado las preguntas más o menos bien. No tienen que estar de acuerdo con todo lo que yo estoy enseñando. A mí no me salva ni el rapto, ni una doctrina. Lo que a mí me salva es Cristo. Y si el rapto llega y yo me voy, pues me voy. Porque creer o no creer no me hace que me vaya o no me vaya. Pero lo que yo estoy tratando de que no nos distraigamos, sino que vayamos a lo que Cristo nos llamó a hacer, predicar el Evangelio. Bueno, Dios los bendiga. Yo oro en esta noche, bendigo a Mónica, a Víctor, a mi amiga Patti, a Jairito, los amo. Para los que no pudieron venir en esta noche, la hermana de Mónica, que yo sé que tiene clases esta noche, yo la bendigo también, y que tengamos un resto de semana bendecido y lleno de la presencia de Dios. Y acordémonos que somos luz en medio de la oscuridad, que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Dios los bendiga. Amén y amén. Apocalipsis 14, 20. Vamos a la próxima semana porque ya me alargué un poquito esta noche, Patti, porque es que es un poquitico largo lo que tengo que decir de 14 al 20 y quiero hacerlo con calma. Amén. Dios los bendiga. Amén. Chao.